Cap 1. Perdido hoy, relativamente a las 6 p.m., el conocido vigilante, Shadow, derrotó a uno de los cárteles de la droga más grandes de Japón, Musutazu. El vigilante, que ha estado escapando de la custodia de la policía y el héroe durante 2 años, evadió una vez más la captura. Sin embargo, debemos preguntarnos, con todo lo que ha hecho por Japón, ¿realmente podemos considerar a Shadow como un villano? Cuéntanos tu opinión. Aizawa apagó su televisor con un bufido. Han pasado 2 años desde la primera aparición de Shadow. Un vigilante misterioso que siempre logra escapar tanto de la policía como de las garras de los héroes. Han pasado casi 2 años desde que Aizawa, mejor conocido como el héroe clandestino, Eraserhead se unió a la persecución del justiciero. Shadow es una de las pocas personas que logró escapar de él. Shadow siempre hace el trabajo, nunca se demora lo suficiente para ser capturado y, lo más importante, nunca deja ningún rastro, a excepción de la nota habitual, que fue realmente útil en sus casos o simplemente otra broma. Aizawa se sentía cada vez más frustrado cada día. Este justiciero no es como los demás, se ha ganado mucho apoyo del público. Se hizo un nombre por sí mismo patrullando los barrios bajos y la parte abandonada de la ciudad. Lugares donde los héroes no suelen ir. Además, al derrotar a los villanos que los héroes no se dan cuenta de que existen hasta que los atrapan. Con el paso del tiempo, la gente empezó a llamarlo. Comenzaron a llamar a la sombra. La figura encapuchada que de alguna manera siempre logra escuchar su llamada de auxilio. Era un héroe para la mayoría de la gente, pero muy frustrante en opinión de Shouta. Fue cortado de su línea de pensamiento cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Allí, en negrita en su pantalla, estaba el nombre del detective a cargo del caso del justiciero. Habla del diablo, supongo. Pensó con amargura mientras respondía a la llamada. Tsukauchi, ¿hay alguna razón por la que me llamas a esta hora? Su habitual voz monótona no delataba la ligera curiosidad que sentía. Borrador, Shadow acaba de ser visto deteniendo el robo de una tienda en la calle 24. Si vamos ahora, podemos tenderle una emboscada. Estaré allí. Respondió, su tono serio y tranquilo. Esta era su oportunidad. Quizás finalmente puedan descubrir quién era. Se aseguraría de que esta vez sería diferente. Esta vez, iba a atrapar al bastardo escurridizo. Aizawa recogió su equipo de captura y con eso, estaba en camino. Después de todo, tenía un vigilante que atrapar. Izuku cree que hoy fue un buen día. Un día agotador, pero un buen día de todos modos. Hoy finalmente había puesto fin a uno de los cárteles de la droga que solían gobernar las calles de Musutazu. Han pasado 3 meses desde que inicialmente comenzó su persecución y finalmente logró poner fin a sus crímenes. Sin embargo, su día no terminó ahí porque no hace ni media hora, fue atrapado en un atraco a mano armada en la calle 24. Algunos idiotas pensaron que sería fácil simplemente robarle a la anciana que trabaja allí. Hombre, se equivocaron. Izuku todavía puede escuchar sus gritos agudos mientras intentaban huir de la abuela con la peculiaridad del cuchillo. Sin embargo, no pudo evitar el mal presentimiento que estaba teniendo. Años de experiencia hicieron que sus instintos fueran tan agudos como siempre. Aprendió a confiar en ellos y nunca le han fallado, ni una vez. Solo esperaba que, fuera lo que estaba a punto de suceder, lo superaría ileso. Mientras corría, saltando de techo en techo, trató de escuchar cualquier tipo de ruido inquietante. A lo largo de los años, había perfeccionado sus sentidos y entrenado sus poderes. Pudo escuchar todo lo que le rodeaba. Desde las noticias que suenan en la sala de algunos civiles a un par de cuadras de aquí, hasta los latidos del corazón de la gente que actualmente camina por las calles debajo de él. A Izuku le gustan sus patrullas nocturnas. Le gusta la tranquilidad. Sin embargo, se aseguró de estar siempre en alerta máxima. Si alguien necesitaba ayuda, estaría ahí. Han pasado 2 años desde que comenzó a salir a las calles como Shadow, un justiciero encapuchado. Su entrenamiento y arduo trabajo dieron sus frutos, lo que le permitió finalmente marcar la diferencia y ayudar a las personas. Aunque era ilegal. Sin embargo, realmente no tenía otra opción, ¿verdad? Saltó por un callejón vacío, decidiendo que había terminado por el día. Sin embargo, todos los planes que tenía salieron disparados por la ventana tan pronto como sintió un ligero cambio de viento detrás de él. Podía escuchar el latido del corazón demasiado familiar del propio héroe subterráneo. Cabeza de borrador. Agachándose al suelo y rodando, evitó fácilmente el arma de captura que estaba siendo lanzada hacia él. Podía escuchar un bufido proveniente del hombre que ahora estaba parado frente a él.
Se acabó Shadow, ríndete. La policía está rodeando el lugar. Dijo el héroe, su voz neutral, tono tranquilo. Sin embargo, Izuku pudo escuchar la leve alteración en los latidos de su corazón, traicionando su comportamiento tranquilo. Sin embargo, no indicó signos de mentira. Izuku se quedó en silencio. Esta fue la primera vez que el héroe logró acercarse tanto a él. Ahora, tal vez se pregunte cómo un adolescente de 14 años terminó siendo un infame justiciero. Dicen que se necesita perder todo lo que amas para darte cuenta de lo que realmente significan para ti. Esta es la historia de cómo Izuku Midoriya perdió todo lo que amaba. El sol abrasador golpea el piso de concreto de la acera del vecindario. Izuku Midoriya cojea a casa, su postura rígida, con los hombros encorvados y la cabeza agacha mientras su mente repasa los eventos de las últimas horas. Hoy fue un día particularmente malo para el chico de cabello verde. Bakugou, o como le gustaba llamarlo, Kacchan, era un poco más agresivo de lo habitual. El niño de 10 años en cuestión estaba jugando en el patio de la escuela con sus otros compañeros de clase mientras Izuku escribía con cautela en su cuaderno con crayones de colores. El greenete tarareó en voz baja la melodía familiar del tema musical de All Might, mientras analizaba a uno de los últimos héroes profesionales prometedores que acababan de debutar. Sin embargo, su concentración fue interrumpida cuando se escucharon gritos provenientes de los columpios. Izuku, habiéndose acostumbrado al comportamiento del chico rubio, inmediatamente se levantó para lidiar con lo que fuera que estuviera haciendo el chico explosivo. A pesar de su corta edad, los niños pueden ser crueles. Bakugou se elevaba sobre un niño pequeño, las explosiones estallaron en sus palmas mientras se reía como un maníaco. La peculiaridad de Kacchan era poderosa, tenía la capacidad de crear explosiones al detonar su propio sudor. Las explosiones, aunque pequeñas en este momento, causarían un gran daño en el futuro si se entrenan adecuadamente. Era la peculiaridad perfecta para los héroes y la rubia seguro que lo sabía. En este día, y en nuestra sociedad, las peculiaridades definen a una persona y, por lo tanto, determinan su destino. Las personas con poderosas peculiaridades estaban destinadas a tomar posiciones de poder. Su lugar para siempre entre las personas más respetadas y temidas, aceptarían trabajos en el gobierno o se convertirían en héroes, viviendo y disfrutando en el centro de atención. Sin embargo, las personas con peculiaridades débiles estaban destinadas a estar al servicio de aquellos con poderes. En esta sociedad, Izuku se encontraba al final de la cadena alimentaria. Destinado a ser rechazado y despreciado por los peores individuos de la sociedad. No tenía una peculiaridad fuerte, de hecho, no la tenía en absoluto. Izuku miró la escena frente a él, el niño estaba temblando bajo la mirada de Bakugou, sus ojos estaban bajos, las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas magulladas mientras se disculpaba por lo que había hecho para enojar al niño de 10 años. Sin embargo, la rubia no tenía nada de eso. La palma de Bakugou comenzó a crujir, pequeñas explosiones se abrieron paso lentamente hacia el chico vulnerable, este último parecía estar congelado por el miedo mientras se preparaba para el dolor insoportable. Antes de pensarlo mejor, Izuku ya estaba corriendo hacia ellos. Su pequeño cuerpo bloqueó instantáneamente el camino del niño explosivo, sus brazos se sostuvieron frente a él en una posición defensiva improvisada mientras actuaba como un escudo viviente para el niño detrás de él. Ahora, tambaleándome a casa de esa paliza excepcionalmente mala. Pensó que tal vez, no era la mejor idea provocar al chico con la peculiaridad de la explosión. Sin embargo, no se arrepintió, al menos el otro niño pudo escapar casi ileso. Después de todo, quería ser un héroe y los héroes salvaban a las personas incluso si eso significaba lastimarse ellos mismos. Izuku entró en su pequeño apartamento, se puso el dobladillo de su camisa, asegurándose de que todos sus moretones estuvieran cuidadosamente ocultos de la mirada de su madre. Él plasmó su sonrisa más convincente y entró en la cocina, llamando un breve saludo para alertarla de su presencia. No quería que su madre se preocupara por él, tenía suficiente en su plato. Su trabajo era agotador, sus turnos eran largos y agotadores. Sin embargo, de otra manera no podría criar a su hijo sola. Ser madre soltera fue difícil. Ser la madre soltera de un niño sin peculiaridades era aún más difícil. Aparentemente, su sonrisa no fue tan convincente como a él le hubiera gustado que fuera porque tan pronto como ella se volvió hacia él, se congeló. Su sonrisa vaciló de inmediato cuando sus cejas se cerraron por la sorpresa. Muchas emociones se arremolinaron en sus ojos verde oliva. Conmoción, confusión, preocupación y finalmente comprensión dolorosa.
Las emociones se superpusieron rápidamente a la evidente preocupación que estaba sintiendo. Izuku sintió una punzada de culpa por ser la razón detrás del ceño fruncido de su madre. Trató de decir algo, cualquier cosa para aplacar sus preocupaciones, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, se vio envuelto en un abrazo de oso. Su madre, a pesar de su figura pequeña y esbelta, era una presencia firme y fuerte en su vida. Ella siempre sabía cuando le pasaba algo y siempre encontraba la manera de hacerlo sentir mejor. Hola cariño, ¿qué pasa? Preguntó tentativamente, su voz era suave y gentil. Ella no presionaría si él no tuviera ganas de hablar en ese momento. Es solo que, hoy fue un día largo, mamá. ¿Podemos hablar más tarde? Sus palabras apenas superaron un susurro, pero ella las escuchó de todos modos. Bueno, tendremos que hablar de eso más tarde, bebé, ¿de acuerdo? Un pequeño asentimiento fue su única respuesta. ¿Qué tal si vamos a tomar un helado? Hay una nueva tienda Olmigad que abrió, está un poco lejos, pero podría llevarnos allí. Pon tu música favorita mientras conducimos. El niño se animó con eso, su madre realmente sabía cómo animarlo. Él asintió febrilmente antes de abrazarla y correr escaleras arriba para dejar su bolso. El sol se estaba poniendo cuando llegaron a la carretera, el viaje fue silencioso. Tranquilo. Izuku escuchó la suave melodía que venía de la radio mientras Inko tarareaba la canción que estaba sonando en voz baja y suave. Contempló la presentación de diapositivas de pinos y luces distantes por las que pasaban. La iluminación y el ambiente de la ciudad eran hermosos. Estaba tan perdido en sus pensamientos que apenas registró el fuerte bocinazo que lo sacó de su ensueño, seguido de la luz cegadora que venía de la ventana de su madre, acercándose rápidamente hacia ellos. Todo sucedió tan rápido, sin embargo, se sentía como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta, como si alguien hubiera detenido el flujo del tiempo. El momento para siempre suspendido y congelado. Los próximos eventos quedarían grabados para siempre en la mente de Izuku. El impacto fue abrupto y violento, el mundo se arremolinaba a su alrededor, volteado cuando el coche se desvió y se tambaleó en la carretera. El vidrio voló por todas partes, múltiples fragmentos rozando su mejilla y brazos mientras trataba de cubrirse la cara. Sus intentos resultaron débiles ya que todo su cuerpo estaba siendo empujado y su estómago se tensó contra el cinturón de seguridad. Izuku registra las cosas con vaga conciencia, siente que su estómago se retuerce cuando el dolor estalla en su costado. Su cabeza palpita y siente la humedad esparcirse por su camisa y por su frente. Trató de abrir los ojos pero algún tipo de líquido obstaculizaba sus intentos. Sin embargo, eso resultó ser lo incorrecto. Porque tan pronto como los abrió se arrepintió, el dolor estalló en sus pupilas. Sus ojos ardían horriblemente, la sensación insoportable. Sus ojos ardían, se sentía como si estuvieran tratando de gritar pero no salía ningún sonido, su respiración se atascó en su garganta mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Su visión se estaba oscureciendo, puntos negros bailando en sus ojos mientras trataba de detener el dolor. Lentamente toda la luz había abandonado sus ojos, el mundo rápidamente se bañó en una oscuridad profunda e interminable. No podía ver. ¿Por qué no podía ver? ¿Por qué le ardían los ojos? ¿Dónde estaba su mamá? Cualquiera que sea el razonamiento que el chico trató de transmitir se superpuso a la abrumadora sensación de dolor. Trató de llamar a su madre, pero sus gritos fueron respondidos por un doloroso silencio. El dolor en sus ojos aumentaba, el dolor se convertía en pura agonía mientras trataba de frotarse las pupilas, mientras trataba de encontrar alguna forma de detenerlo. Su respiración se estaba volviendo más y más constreñida por segundo mientras se disolvía en un estado de miedo y pánico absoluto. El dolor era insoportable, más de lo que un simple niño podía soportar. Entonces todo se detuvo. La conciencia se le escapó al niño cuando finalmente sucumbió a su miserable estado. Inko cobró conciencia con un sobresalto, el omnipresente envío de sustancias químicas se acercó a sus sentidos. Sus primeros pensamientos fueron confusos y confusos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estaba ella? Se dio cuenta de que finalmente se dio cuenta de lo que la rodeaba. Estaba conduciendo cuando un camión se desvió y se estrelló contra el costado de su automóvil. Sus ojos se abrieron mientras jadeaba de preocupación. Trató de darse la vuelta para ver cómo estaba Izuku, pero el cinturón de seguridad se le clavaba en el costado. Intentó quitárselo, pero sus intentos fueron inútiles. El dolor era demasiado para soportarlo cada vez que se movía. Sin embargo, este era su hijo y necesitaba asegurarse de que estuviera bien. Ella trató de llamarlo pero no obtuvo respuesta.
La preocupación y el miedo le carcomían las entrañas mientras pensaba en los posibles estados en los que podría estar su hijo. Estaba bien, ¿verdad? Estaba vivo, ¿verdad? ¿O no? ¿Y sí? ¡No! Sus movimientos se estaban volviendo frenéticos, necesitaba salvar a su hijo, necesitaba ayudarlo. Escuchó pasos que se acercaban a ellos y sintió que el auto se empujaba levemente cuando una figura emergió repentinamente de la ventana junto a ella. Sintió el alivio inundar su sistema. Alguien estuvo aquí. Alguien podría salvar a Izuku. El hombre tenía el pelo largo y negro y ojeras profundas. No podía ver ninguna emoción en los rasgos del hombre, pero de alguna manera su actitud tranquila y serena le aseguró que estarían bien. Sin embargo, no podía dejar de preocuparse. Su bebé no respondía y si estaba gravemente herido, necesitaba ayuda. El hombre habló, le estaba pidiendo que se quedara quieta para poder sacarla y luego llegar hasta su hijo. Quería sacarla antes que Izuku. Cualquier otra cosa que dijera el hombre no parecía importante. Su hijo es lo primero. No, Izuku. Necesitas ayudarlo primero. Necesitas asegurarte de que esté bien. Él viene primero. Por favor. El hombre pareció pensar en ello por un segundo antes de simplemente asentir y ponerse a trabajar. Vio cómo el hombre sacaba del coche a Izuku ensangrentado y maltratado, y lo dejaba suavemente en el suelo a un par de metros del coche. Podía sentir el calor proveniente del asiento trasero. Ahora, Inko parecía darse cuenta de lo que el hombre quería decir cuando dijo que el automóvil estaba en riesgo de incendiarse, que los productos químicos que se derramaron del camión se habían filtrado en el automóvil. Sin embargo, no se atrevía a preocuparse. Su bebé estaba a salvo. Iba a estar bien y eso era todo lo que importaba después de todo, ¿verdad? Sonrió para sí misma, pensando en su dulce y amoroso hijo. Esperaba que él estuviera bien sin ella, era fuerte. Estaría bien. Ese fue su último pensamiento cuando sintió que el calor aumentaba y, en un instante, el auto estalló, los químicos, altamente inflamables, habían llegado al fuego que estalló en los motores. Izuku tenía solo 10 años cuando lo perdió todo. Izuku se despierta con una sacudida. Su aliento queda atrapado en su garganta cuando es asaltado instantáneamente por el fuerte olor de antisépticos y desinfectantes. Está oscuro, no puede ver. ¿Por qué no puede ver? Hay algo en su rostro. Sus brazos se levantan para ahuecar su cabeza y puede sentir vendas envueltas alrededor de sus ojos. Todo a su alrededor se siente amplificado. Las sábanas entre sus dedos raspan incómodamente su piel y es dolorosamente consciente de cada pequeña cosa que sucede a su alrededor. Con un fuerte sonido de goteo cerca de él, se estremece porque cada gota es demasiado fuerte. Todo se siente demasiado ruidoso. Levanta las manos para cubrirse los oídos, simplemente no puede soportarlo más. Su cabeza palpita con la avalancha de información que está reteniendo a la vez. Completa oscuridad, más allá del negro lo rodea. Puede sentir la vibración de todo lo que le rodea. La forma en que el corazón monitorea emite pitidos y zumbidos, el sonido es rítmico y aterrizado. Siente la corriente eléctrica atravesando las paredes y las luces, aunque no las ve. Lentamente mira a su alrededor y se sorprende al ver algo. Todavía está oscuro, todavía está angustiosamente vacío, pero él lo ve. Ve las ondas sonoras que hacen eco a su alrededor. El sonido del goteo proviene del goteo intravenoso junto a él, parece que está en una habitación de hospital. Cada goteo le da una imagen más clara de la habitación. ¿Por qué estaba en un hospital? Su frecuencia cardíaca se acelera, el monitor rápidamente se vuelve abrumadoramente ruidoso. Recuerda el viaje en auto, recuerda la voz de su madre, suave y suave mientras tarareaba su canción favorita. Recuerda el blanco y el mundo girando a su alrededor. Mamá. ¿Dónde estaba ella? ¿Ella estaba bien? Intenta levantarse, pero un dolor punzante en el costado lo hace caer al suelo con un ruido sordo. Resopla y se agarra el abdomen mientras intenta sobrellevar el dolor. No puede ver. ¿Por qué no puede ver? Siente humedad en su rostro mientras las lágrimas comienzan a rodar por sus ojos. Solo quería a su mamá. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué no estaba ella aquí? Puede sentir vibraciones provenientes del exterior de la habitación, gente acercándose, yendo y viniendo. Oye un sonido fuerte de golpes, está demasiado concentrado en los golpes rítmicos que no se da cuenta cuando una figura entra en su habitación. Una mano en su hombro lo sobresalta, el susto lo hace alejarse del contacto. Se da cuenta con una sacudida de que el sonido de los latidos es el latido del corazón de la persona. El sonido resuena por la habitación y vagamente puede ver la silueta de la persona.
La forma es femenina, puede ver la ligera curva de su figura. La voz de la mujer confirma sus dudas. Midoriya-kun, estás despierto. Soy la enfermera Yuri, tienes que acostarte. Aún te estás recuperando y moverte solo empeorará las cosas. Su voz es firme y su toque es suave mientras lo guía lentamente hacia la cama. ¿Dónde está mi mamá? Quiero a mi mamá. Pregunta en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. El corazón del médico se aprieta al verlo frente a ella. El niño se rodea con los brazos como si tratara de esconderse, de hacerse lo más pequeño posible. Midoriya-kun, tu mamá no lo logró. Lo siento, el héroe que te rescató hizo todo lo que pudo. ¿Recuerdas lo que pasó antes? Pregunta con cuidado, no queriendo abrumar al chico. No, mamá no puede irse. Ella, no puede. Vamos a tomar un helado, mi mamá quería animarme, así que me llevó a dar un paseo en el auto. Salimos por mí. Estábamos conduciendo cuando algo se estrelló contra nosotros y todo estaba blanco y no podía ver más y eso, ardía y mamá no me contestaba y seguía gritando por ella pero ella no respondía y yo no puedo ver. ¿Por qué no puedo ver? Izuku estaba hiperventilando ahora, su respiración salía como jadeos cortos. Sus palabras se volvieron más fuertes y más rápidas al recordar los horribles eventos por los que pasó. Todo es mi culpa. ¡No! Mamá se ha ido y es mi culpa. Lanzó ballenas, su cabeza se disparó hacia adelante y hacia atrás mientras se disolvía en un lío histérico. No podía creer que su madre se hubiera ido. Ella era todo lo que tenía. El médico se agachó frente a él y lo sujetó por los hombros. Su agarre era sólido pero ligero. El contacto ancló a Izuku de vuelta a la realidad mientras ella lo ayudaba a respirar. Midoriya-kun, necesitas respirar conmigo. 1, 2, 3. Vamos, respira profundo. Estás bien. Estás a salvo. No es tu culpa. Tu mamá te amaba. No fue tu culpa. Ella habló en voz baja mientras lo sostenía en sus brazos, frotando suavemente círculos por su espalda. Izuku no sabe cuánto tiempo pasaron mientras la enfermera lo sacó lentamente de su ataque de pánico. Se había perdido en los latidos de su corazón mientras trataba de estabilizar su respiración y seguir el ritmo del pulgar ruidoso contra su pecho. Cuando estuvo lo suficientemente calmado, empujó suavemente al niño exhausto hacia la cama, asegurándose de que se sintiera lo más cómodo posible. El sueño se apoderó de él cuando un agotamiento profundo se apoderó de todo su ser. Le dolía el corazón al pensar en lo que aún tenía que afrontar este niño. Parecía tan pequeño, en esa gran cama de hospital. Tan vulnerable. La vida puede ser cruel. La próxima vez que Izuku se despertó, los sonidos a su alrededor se sintieron más apagados, sintió como si tuviera más control sobre sus sentidos. Aunque, todo seguía siendo demasiado ruidoso. Respiró hondo y trató de concentrarse. Lenta pero seguramente, las cosas a su alrededor estaban comenzando a tomar forma, se centró en las cosas que sucedían solo en su habitación y estaba funcionando. Su cabeza no le dolía tanto como antes y su mente no se sentía abrumada. Izuku estaba tan cansado. Su madre era la única persona que realmente lo amaba y se preocupaba por él. La única persona que realmente le importaba, y ella se había ido. Muerto. Se sentía tan irreal, como si fuera una horrible pesadilla de la que se despertara. Esperaba poder simplemente despertar e ir a buscar a su madre. La abrazaría, nunca la dejaría ir. Por desgracia, esto no fue una pesadilla, al menos no como aquellas de las que te despiertas. Este tipo de pesadilla fue la que se quedó contigo, la que nunca terminó. De los que nunca te despertarías. Pasaron un par de minutos, mientras estaba sentado allí. En completo silencio y oscuridad. Solo. ¿Era así como iba a ser la vida para él a partir de ahora? ¿Estaba permanentemente ciego? ¿Por qué los médicos no le decían nada? ¿Pensaron que se rompería? Tan pronto como terminó su línea de pensamiento, un golpe en la puerta lo sacó de su ensoñación. La puerta se abrió y un hombre alto entró. Izuku podía decir por la forma de la figura, la forma en que las ondas sonoras resonaban de cada uno de sus movimientos. El latido de su corazón era constante. El ritmo mantiene una especie de frialdad en su compostura. Hola joven Midoriya, mi nombre es Dr. Hiro. Viniste aquí con algunas heridas bastante graves. Debo decir que es un milagro que logremos llegar a tiempo. Sin embargo, puede que tenga malas noticias. Su única respuesta fue un suave gruñido, los ojos verdes apagados continuaron mirando al techo, sin ver. El médico lo tomó como una señal para continuar. En primer lugar, como ya habrás notado. El accidente había dañado tus retinas sin posibilidad de reparación.
Me temo que estás permanentemente ciego. Su declaración contundente tampoco obtuvo ninguna reacción, ya que Izuku ya sabía eso. El camión que chocó contra el vehículo de su madre transportaba sustancias químicas tóxicas. En el momento del impacto, el conductor había utilizado inconscientemente su peculiaridad, reconstrucción del átomo, y había cambiado la estructura química del líquido. No sé lo que hizo específicamente, pero parece que las toxinas se convirtieron en un mayor nivel de toxicidad. Algo del líquido se había filtrado en su vehículo, llegando efectivamente tanto a sus ojos como a su sistema. Izuku se movió levemente ante la nueva información. ¿Era esta la razón detrás de sus nuevos sentidos? ¿La combinación de la peculiaridad del conductor y los productos químicos alteran su ADN? ¿Mi sistema? Preguntó en voz baja. Izuku tenía una idea de lo que significaba, pero tenía que estar seguro. Sí, me temo que estuvo expuesto a los productos químicos el tiempo suficiente para que ingresen a su sistema. Los productos químicos, al ser de una construcción nueva e inaudita, hicieron que fuera imposible para nosotros extraerlos correctamente de su cuerpo, probar o alterar. Cuando Izuku hizo un sonido confuso, el médico pareció darse cuenta de que de hecho estaba hablando con un niño de 10 años. Lo que quiero decir, Midoriya-kun, es que las toxinas han llegado a tu torrente sanguíneo y a tus órganos. Los químicos en tu sistema están destruyendo lentamente tus células. Ahora, con la ayuda de nuestro personal médico y un par de curaciones peculiaridades, hemos logrado ralentizar el proceso tanto como pudimos, estimamos unos 8 años antes de que sus órganos comiencen a cerrarse permanentemente. Midoriya. Hiro sabía que estaba siendo duro, decirle a un niño de 10 años que le quedaban unos 8 años de vida. Sin embargo, era necesario, el niño no tenía ningún otro familiar vivo y parecía lo suficientemente consciente como para comprender la gravedad de la situación. Al menos de esta manera, sabría que no debía perder el precioso tiempo que aún le quedaba. La combinación de la peculiaridad del conductor y los productos químicos alteran su ADN. ¿Mi sistema? Preguntó en voz baja. Izuku tenía una idea de lo que significaba, pero tenía que estar seguro. Sí, me temo que estuvo expuesto a los productos químicos el tiempo suficiente para que ingresen a su sistema. Los productos químicos, al ser de una construcción nueva e inaudita, hicieron que fuera imposible para nosotros extraerlos correctamente de su cuerpo, probar o alterar. Cuando Izuku hizo un sonido confuso, el médico pareció darse cuenta de que de hecho estaba hablando con un niño de 10 años. Lo que quiero decir, Midoriya-kun, es que las toxinas han llegado a tu torrente sanguíneo y a tus órganos. Los químicos en tu sistema están destruyendo lentamente tus células. Ahora, con la ayuda de nuestro personal médico y un par de curaciones peculiaridades, hemos logrado ralentizar el proceso tanto como pudimos, estimamos unos 8 años antes de que sus órganos comiencen a cerrarse permanentemente. Midoriya. Hiro sabía que estaba siendo duro, decirle a un niño de 10 años que le quedaban unos 8 años de vida. Sin embargo, era necesario, el niño no tenía ningún otro familiar vivo y parecía lo suficientemente consciente como para comprender la gravedad de la situación. Al menos de esta manera, sabría que no debía perder el precioso tiempo que aún le quedaba. Izuku solo podía sentarse allí mientras su vida se derrumbaba a su alrededor. Solo podía sentarse allí, congelado mientras se rompía en un millón de pequeños pedazos que nunca podrían repararse. Su madre se había ido, su vista se había ido. Su futuro también, parece. Dejó que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas mientras deseaba que su madre regresara. Para abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien. Que se despertaría de esto y que todo sería solo una pesadilla. Por desgracia, no lo fue. No fue una pesadilla porque esto no era algo de lo que pudiera despertar. Esto era algo peor, esto nunca podría escapar. Todo lo que amaba se convirtió en todo lo que perdí. Izuku tenía 10 años cuando perdió todo lo que amaba.